¿Qué tal? Mi nombre es Georgina Ruiz Rojas y esta vez estaré compartiendo la ponencia titulada Perspectiva ontosemiótica de la proporcionalidad directa. Bien, esta fue una investigación, o mi última investigación que realicé con alumnos de segundo grado de secundaria y es parte de la tesis de maestría para obtener el grado de maestría en matemática educativa. Bien, como les decía, el título es Perspectiva ontosemiótica de la proporcionalidad directa. Para comenzar, explicaré la proporcionalidad en secundarias, la importancia que tiene o que ha tenido en este nivel educativo. Bien, de entrada, como les compartía, esta es parte de una investigación sobre las dificultades que enfrentan los estudiantes al resolver situaciones problemáticas, problemas que implican la proporcionalidad directa. Bien, de entrada esta problemática mediante la observación directa aparece como una brecha cognitiva entre la dificultad que enfrentan los estudiantes para resolver problemas que implican la comprensión y el uso de la proporcionalidad directa. El problema y la brecha está entre esta comprensión y la mecanización propia nada más del algoritmo. Bien, para poder llegar a ella, tuve varias partes de la investigación y una de ellas fue pues discernir entre los marcos, en este caso el marco global y nacional, que fue un análisis sobre las pruebas PISA y Planea, que son estándares para medir el nivel de logro. Desde este tipo de pruebas me pude percatar que pues la educación en México tiene severos rezagos, varios problemas, específicamente en la proporcionalidad directa, la proporcionalidad de la forma y igual a kx. Bueno, hubieron dos reactivos que hacían mera referencia a este tipo de proporcionalidad, que fue el número 22 y el 46. Y entonces los estudiantes muestran un 39 y un 38% de respuestas correctas, lo cual indica obviamente que hay un problema. Inicialmente este era el fin, lograr saber cuál era ese problema. Bien, enseguida les comento que la investigación, bueno, se rigió bajo una pregunta, que fue ¿cómo es la comprensión matemática de los estudiantes ante actividades que involucran relaciones entre dos variables y representaciones gráficas y tabulares en el aprendizaje del concepto de proporcionalidad? Bien, aquí lo que me interesaba conocer a mí era precisamente esa comprensión. Más adelante estaré mostrándoles en el enfoque a qué me refiero con esta comprensión. Después, el objetivo general pues, fue explicar el desarrollo de la comprensión matemática y los registros de representaciones semióticas que se dan durante el aprendizaje de las relaciones de proporcionalidad directa. Y de ahí surgieron objetivos específicos como los siguientes, o bueno, más bien los siguientes. El primero fue describir y analizar los métodos de solución que empleaban los alumnos para resolver problemas que implicaban la proporcionalidad directa. Después, caracterizar la comprensión y las representaciones semióticas que mostraba el alumno en dichos procedimientos y métodos en la resolución de problemas. Finalmente, el último objetivo fue el diseño de un taller de proporcionalidad que coadyuvara a soslayar las problemáticas que tenía el estudiante. Bien, es súper importante conocer que la proporcionalidad directa no es un tema meramente de secundaria, sino que desde secundaria, quinto y sexto comienza a aparecer y comienza a verse como problemas de valor faltante, como porcentajes de tanto por ciento, mientras que en secundaria aparece como valor faltante también, pero ya no solo con números naturales, sino que también utiliza los racionales y comienza una nueva representación de la proporcionalidad que es en forma tabular. También se ven porcentajes. En segundo año se aborda la proporcionalidad directa e inversa, así como el reparto proporcional. Ahí en la proporcionalidad directa e inversa aparece también la forma gráfica de estas. Esto anterior es con el nuevo modelo educativo, mientras que con el programa 2011 para educación secundaria, que aún es el que se aborda en tercer grado de secundaria, debido a que la reforma no llegó hasta tercer grado y ahorita estamos como en stand-by esperando nuevos planes y programas. Pero para esta investigación en tercero de secundaria se
relativo a la proporcionalidad directa se ve teorema de Tales, variación lineal y cuadrática, pero en este caso lo importante o lo que sobresale es la lineal, que se fue en su forma tabular, gráfica, algebraica y variacional. También de acuerdo a la Dirección General de Bachillerato, en Matemáticas 1 se abordan razones y proporciones como la importancia o con su importancia en la toma de decisiones. Matemáticas 2, razones trigonométricas. Matemáticas 3, la línea recta. Y finalmente Matemáticas 4, muy importante, relaciones y funciones. Bien, para detectar esta problemática, además de la observación directa y de los marcos globales nacionales y el análisis de estos, se aplicó una prueba de diagnóstico. Esta prueba se le hizo a 34 alumnos de segundo grado de secundaria de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 76, Ricardo Flores Magón. Con ella pretendía yo identificar las representaciones que tenía el alumno sobre la proporcionalidad directa. De manera implícita, conociendo pues básicamente qué es lo que él conoce, valga la redundancia, pero además sus modelos mentales, los modelos o estrategias que ellos utilizaban para resolver estos problemas. Las preguntas fueron tipo planea, es decir, de opción múltiple. Sin embargo, el estudiante tuvo que escribir sus procedimientos a un lado o la explicación de cómo llegó a la respuesta, lo cual permitió conocer los métodos de solución del alumno y a algunos se les hizo entrevistas. Bien, la primera pregunta que tenemos aquí podemos ver que está 17-17, 50-50, 50 bien, 50 mal, y nos habla del reparto proporcional esa pregunta. Ahí los estudiantes logran ubicar la constante, pero no logran aplicar la proporción. Es decir, su representación interna está ligada al aprendizaje, pero no hay intervención del ambiente, no hay manipulación como tal, porque no todos lo lograron. La pregunta 2 tuvo muy buena respuesta, 25 buenas contra 9 malas. Y bueno, ahí los estudiantes logran encontrar con facilidad la razón, una razón entera. La pregunta 3 fue de porcentaje, también relativamente buena aceptación. La pregunta 4, que es sobre factor de proporcionalidad, hubo un margen mayor de error, 15-19, y bueno, aquí era con números racionales. Y la pregunta 5, que mete la representación tabular, 12 contra 22, ahí es un cambio de registro, sin embargo, los estudiantes adoptaron muy bien encontrar a la proporcionalidad como una tabla y no como comúnmente se ve como una relación. Y hubo un margen de error de 22. Solamente 12 personas, 12 alumnos lograron hacerlo bien. Y específicamente la que llamó mucho mi atención fue la pregunta número 6, porque, bueno, también era sobre una representación tabular, pero solo un estudiante logró responderla correctamente. Entonces, aquí nos dice que la construcción del objeto o del concepto no está como tal. Finalmente, la pregunta 7, que es sobre gráficas, la mayoría de los estudiantes la tuvieron bien, y bueno, ahí nos hablaba sobre la relación y igual a kx. Entonces, aquí radicó el punto central sobre las representaciones y lo que a mí me interesa o interesó conocer. Bien, después de demostrar esto sobre la importancia de la proporcionalidad en secundaria, tenemos el marco de referencia. Bien, el marco de referencia, pues la investigación se situó con alumnos de segundo grado de secundaria, ya había mencionado el nombre, esta se ubica en la Concepción de los Baños, municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Y básicamente estuvo regida por el nuevo modelo educativo 2017 y el plan de estudios 2011, debido a que son los modelos o los planes y programas con los que se cuentan por ahora en secundaria y en ese momento de la investigación. Bien, bueno, aquí lo que llama mi atención de la metodología del modelo educativo es lo que habla sobre lo que habla acerca de lo que tiene que hacer el estudiante, la comprensión y las formas en las que se resuelven los problemas, y además de la validación de los resultados. Así, en el plan de estudios 2011, bueno, pues habla sobre la comprensión, pero también de la responsabilidad que el docente tiene en el seguimiento, orientación, registro y avances y dificultades de sus estudiantes. Bien, también tenemos enseguida, muy importante, el marco teórico, que es básicamente el fundamento de esta investigación. Bien, el marco teórico está basado en una teoría, que es el enfoque ontosemiótico, que, bueno, pues
como podemos ver aquí en el diagrama, tiene diversas vertientes. En este caso, esta investigación se quedó entre el análisis de la idoneidad didáctica y, bueno, el enfoque antosemiótico, como por sus siglas EOS, aparece en España, precisamente en Granada, en la Universidad de Granada. Su mayor representante es Juan Godino. Y además de enfoque semiótico, bueno, se interesa por los tipos de objetos que se relacionan, los criterios de correspondencia, las relaciones que se establecen. Muy importante en el enfoque ontosemiótico el lenguaje, cómo el alumno o quien está estudiando pone en juego las entidades bueno, que designamos, cómo partimos para crear conceptos, nociones, ideas, abstracciones. Y bueno, y cómo siempre están en nuestra mente en un acto comunicativo y además están interrelacionadas unas con otras. Y este enfoque también se le conoce como la teoría de las funciones semióticas. Pertenecen a la Escuela de la Didáctica Francesa. Y bueno, una de sus mayores vertientes o de donde más retoman es precisamente de la semiótica de Raymond Duval. Además, bueno, para esta teoría de la semiótica, tenemos precisamente que se configuran un enfoque ontológico y semiótico de la cognición y la instrucción matemática. Asignan un papel fundamental al lenguaje y a los procesos comunicativos de interpretación a la variedad de los objetos intervinientes. Lo que les comentaba. Bien, en este caso la proporcionalidad directa para el enfoque ontosemiótico tiene varios significados de referencia. El primero, que es el epistémico, bueno, se refiere al componente matemático enseñado en la escuela, en este caso la proporcionalidad directa. El segundo, que es la psicológica cognitiva, que se refiere a la actividad personal y mental del sujeto para aprender lo relativo a la proporcionalidad. Después tenemos a la instruccional, que se refiere a los procesos, estrategias, a los medios usados para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, el ecológico, la parte ecológica, que se refiere a los enfoques relativos en los que el sujeto interviene con su medio. Bien. Después, tenemos las perspectivas del enfoque ontosemiótico, en este caso centrados a la proporcionalidad de la forma y igual a kx. Tenemos tres: el primero, que es centrado en la noción de proporción, o sea, el aritmético; el segundo, que es algebraico, que se centra en la función; y el tercero, el geométrico, que está centrado en la semejanza de figuras. Para esta investigación solamente retomamos dos del análisis epistémico, se retomó la razón y la proporción, o sea, el enfoque aritmético, y la noción de función establecida como la relación de proporcionalidad. Bien, para el concepto de razón se retoma a Freudenthal, diciendo que una función es un par ordenado de números o varios valores de magnitud. Y bueno, la proporción se retoma directamente de Godino, es más rescatable, ya que la identifica que cuando en la situación considerada solo intervienen dos pares de números que se corresponden, se dice que se establece una proporción, y se escribe en la forma de igualdad de dos razones. Ahora, es importante aquí hacer mención que la razón podemos expresarla de varias formas. La primera, que puede ser de manera verbal, como la tenemos aquí, 1 a 2. La otra propiamente con el patrón usado del concepto, 1 a 2, y como una fracción. Pero también es importante mencionar que para el enfoque ontosemiótico, así como con Freudenthal en las representaciones de la razón, establecen que la razón no necesariamente es una fracción. Godino, de hecho, identifica algunas diferencias, como que bueno, que la razón compara a cualquier objetos heterogéneos, mientras que la razón compara objetos heterogéneos, mientras que la fracción solamente se compara a sí mismo, o que algunas razones no son fracciones porque puede ser un número entero o un irracional, por ejemplo. O también puede ser que algunas razones, las razones más bien tienen simbolismos propios, mientras que además sus operaciones en general pues no se hacen de la misma manera. Bien, esto en el enfoque aritmético. Ahora vamos con el enfoque algebraico, y aquí hablamos sobre el razonamiento proporcional.
Y bueno, hablamos del razonamiento proporcional porque, bueno, son las bases de las nociones de la comparación y la covariación, y es el soporte conceptual, en este caso, la razón y la proporción. Bien, también porque Godino, precisamente en una investigación que hace sobre un taller también de proporcionalidad, menciona cómo es que este tipo de contenidos de proporcionalidad que puedan ser hasta banales y relativamente cualquiera pensaría que son sencillos y que además es un concepto que se debe desarrollar desde educación básica. A veces mucha gente llega a edad adulta y ni siquiera lo domina, no lo conoce, o la mera aplicación del algoritmo. Entonces, aquí retomo a Lamont, que también es parte de esta misma escuela, y dice que una medida de comprensión de ideas matemáticas elementales y es también parte de la fundamentación de los conceptos más complejos. Este habla sobre el razonamiento proporcional, así como Karpus, Poulos y Stech dicen que es un razonamiento que involucra una función lineal en un sistema de dos variables, que permite llegar a conclusiones acerca de situaciones o fenómenos que puede ser caracterizada por una razón constante. Bien, en este caso, bueno, el razonamiento proporcional es parte fundamental para el desarrollo del sujeto. Bien, después tenemos muy importante, porque básicamente en esto gira la pregunta de investigación y los objetivos de estudio, la comprensión en matemáticas. De acuerdo a Sierpinska, que es parte de la escuela norteamericana, nos dice que la comprensión es un acto mental de relación con el objeto de la comprensión del objeto. El primer objeto se llama objeto del conocimiento y el segundo base de la comprensión. Sí, básicamente lo que se pretende estudiar sería el primer objeto y la base de la comprensión, todos los mecanismos, lo que tiene que hacer el estudiante para poder básicamente comprender. Bueno, después tenemos los tipos de comprensión. Aquí Isabel Fandiño, que también es de la escuela italiana y nos permea sobre el enfoque semiótico, hace la diferencia entre competencia contra comprensión. Y bueno, no sé que la competencia pone en juego conocimientos de tipo procedimental, la comprensión requiere un conocimiento conceptual. Y bueno, tenemos dos tipos de comprensión, de acuerdo a Stemp, un psicólogo, que se retoma también para el enfoque semiótico, lo retoman Juan Godino, que es sobre la comprensión relacional y la comprensión instrumental, saber qué y saber hacer. Vamos a ver un poco sobre la comprensión relacional. Bien, en cuanto a la comprensión relacional, precisamente nos habla sobre el significado. Bueno, la comprensión en tal caso, bueno, es lo que el estudiante conoce sobre un término, problema, texto, justificación, y que, bueno, utiliza precisamente para validar o refutar alguna afirmación. En este caso, la comprensión, bueno, es lo que se aprende a través de un todo. La comprensión relacional tiene muchos aportes bondadosos. Por ejemplo, que lo que se aprende mediante comprensión relacional puede ser adaptable a nuevas tareas, no controla el método porque puede utilizarse en cualquier problema. Son más fáciles de recordar mediante un todo conectado. Por ejemplo, cuando se enseñan las fórmulas del área de un triángulo. Si nosotros o si el docente enseña mediante la van explicación de decir, esta es la fórmula, base por altura entre 2 y se calcula así. Difícilmente el alumno en años subsecuentes va a recordar como tal, sin embargo, si tal vez se trabajaran con cuadriláteros y se cortaran y se fueran obteniendo las áreas a partir de la manipulación y de la relación entre el todo, o sea, el área de un triángulo como parte de un cuadrilátero, como parte de un rectángulo, entonces, eso hace que el concepto se interrelacione con el todo y que precisamente permita al alumno recordarla con mayor facilidad, porque recuerda el todo y sus partes. Y además, bueno, los esquemas relacionales son orgánicos, pues permiten actuar como agente del conocimiento a los estudiantes. Bien, después para saber hacer. Tenemos la comprensión instrumental. Bueno, esta es la más común en las escuelas, que es prácticamente memorística y que aplica múltiples reglas, pues puede fallar en cuanto a la tarea, no se ajusta al patrón estándar. Es decir, si yo le dicto a mi alumno un problema en porcentaje, pero siempre lleva la misma estructura, siempre hace la misma regla de 3 nada más,
y jamás logra entender cómo establecer, por ejemplo, una proporción, difícilmente va a tener un todo interconectado como en la relacional y no será tan sencilla de recordar. Sin embargo, bueno, se suele utilizar mucho por algunas cuestiones, como que es más fácil de aprender, o sea, básicamente solamente es enseñar reglas y memorizarlas. Las recompensas son más inmediatas y aparentes, porque si mi alumno sabe aplicar la regla, la fórmula, básicamente cuando yo le aplique un cuestionario, un problema, lo va a resolver inmediatamente, así que pues requiere menos conocimiento porque la respuesta correcta pues es más rápida. Bien, después de esto de comprensión, tenemos también la noción del concepto, que es muy, muy importante para la comprensión relacional, que básicamente fue lo que yo estuve tratando de llevar a cabo. Bien, el concepto, bueno, está relacionado con la idea de imagen, que es un concepto o imagen que le corresponde sin hacerse explícito in situ. La comprensión está determinada por los procesos de formación y la manipulación de las imágenes mentales en sí mismas. Bien, hay que tener en cuenta que una imagen mental es un resultado figural proporcional o mixto producido por un estímulo condicionado por la experiencia. Bueno, un sujeto puede tener varias imágenes mentales estables y pues esas ya no cambian. Cuando eso sucede, lo que se forma entonces ya no se llama imagen mental, sino modelo mental, que es el resultado final de estas imágenes. Por ejemplo, cuando yo tengo la idea de que es una línea recta, por ejemplo, que es parte de la variación y o la relación y igual a kx. Yo me imagino una línea recta y pienso, me imagino caminando. Pero ya puede llegar un estímulo, ya sea interno o externo, ya sea que en la escuela me enseñen esto es una línea recta, que yo mismo por observación o intuición pueda decir. Y lo primero que me llega es el estímulo, luego la imagen. Me llega otro estímulo y me dice, no, es que la línea recta no es nada más de aquí a acá, es infinita. Entonces me la imagino súper grande. Entonces la imagen, como ya no es la misma, va cambiando y después se forma mi segunda imagen mental una vez de este estímulo. Y así sucesivamente me llegan más estímulos, más imágenes mentales, más estímulos, más imágenes mentales, hasta que llego precisamente a una imagen mental que aunque me digan mil cosas más, yo ya todo lo sé o yo ya no la cambio, no la modifico. No es algo consciente relativamente, pero cuando llegamos a esta imagen mental estable, lo que logramos precisamente es un modelo mental que se puede decir que es un concepto matemático para este caso y esta teoría. Bien, vamos a continuar ahora con la metodología. Bien, la metodología empleada para esta investigación fue la ingeniería didáctica. Es un tipo de metodología en matemática educativa de la Escuela de la Didáctica Francesa que surge precisamente en los años 80 para dar respuesta a las investigaciones de gente que hacía sobre investigación matemática educativa y que no tenía como tal una metodología a seguir. Es una propuesta para las exigencias de la función efectiva entre los investigadores y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en este caso, bueno, pues las investigaciones que utilizan esta metodología se clasifican en sustento en la enseñanza, no se ciñen en contenidos específicos, pero sí apoyan la enseñanza, el dominio para matemático de algún contenido curricular en específico, y consideran también la elaboración de las génesis artificiales para un concepto matemático, como lo hace Brousseau con las situaciones didácticas. Bien, en este caso la metodología tiene cuatro fases. La primera, que es el análisis a priori. Bueno, esto se refiere a todo el análisis anterior a poder construir algo, ¿sí? Que encaja en el cuadro teórico didáctico y que, bueno, está relacionado con el tema. Para este caso, bueno, yo estuve basando mi análisis a priori en instrumentos como la observación directa del objeto didáctico y la evaluación diagnóstica que en un principio les comentaba. Para este análisis de la investigación didáctica, bueno, pude llegar a algunas observaciones como las siguientes. Que los alumnos resuelven situaciones de proporcionalidad de tipo valor faltante, usan la razón y factor de proporcionalidad como un medio dentro de la resolución, más no llegan al establecimiento de una proporción o relación de proporcionalidad directa o apenas comienzan a hacerlo. Entonces, vas a lo que decía hace rato. Solamente dominan el algoritmo, pero jamás logran la comprensión.
Después que cuando el objeto matemático se muestra en otro registro semiótico, este puede causar conflicto a quien lo opera por la gestión de registros con la que el alumno cuenta. Como fue en la pregunta 6, que fue la que tuvo mayor margen de error, en el problema al alumno se le dice o se le dan ciertos datos, mientras que en la siguiente representación en la que debe de elegir es una tabla y precisamente la tabla no contiene los datos que le están dando. Sin embargo, pueden obtenerse mediante una relación de proporcionalidad, lo cual obviamente el estudiante no hace. Entonces, eso quiere decir que cuando el alumno se enfrenta al cambio de registro, es decir, que se representa de una manera diferente, de verdad se encuentran en problemas porque no posee esta comprensión. La segunda fase, que es la fase de la concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas. Básicamente aquí solamente hay que retomar o analizar sobre todo lo que pasa en la primera fase, que fue la evaluación diagnóstica y la observación directa. Y bueno, se comprende la parte descriptiva y aquí para este caso pues hay que concebir o diseñar algún plan de acción. En este caso, bueno, pues fue el tercer objetivo, que es el diseño de la propuesta, y que la propuesta fue un taller de proporcionalidad directa. Entonces, este taller tuvo 3 fases, que fue el intuitivo lógico, en donde, bueno, se hacían diferentes representaciones o se le mostraban diferentes representaciones al alumno, tabulares, gráfica y algebraica mediante problemas conocidos y contextuales. La comunidad donde laboro, su principal actividad económica es el comercio, entonces ellos hacen muchos guantes, bufandas, todo de manera artesanal. Entonces el primer problema tuvo que ver precisamente con la compra de estambre, el siguiente con la compra de pan. Después se pues, programa el uso de la paquetería de Office para finalmente terminar con estos 3 problemas que hablan sobre la venta de arroz, el costo de un estacionamiento y el cambio de una moneda. El siguiente fue, la siguiente parte del taller de proporcionalidad fue una situación didáctica que se retomó de la SEP, que se llama, el trabajo se llama Lee, piensa, decide y aprende, que habla sobre un grupo de amigos que van a preparar galletas de nuez con chocolate, se les da la receta, sin embargo, en vez de 80 galletas, tienen que preparar 100. Y bueno, se retoma esta secuencia o esta situación porque realmente las representaciones a las que el alumno se enfrenta son variadas y le permite ver de diferente forma, que más adelante estaremos viendo. Finalmente, la formalización es un problema sobre litros de gasolina, ahí acomodado a su contexto. Y bueno, se selecciona este problema porque para esta fase se deben de elegir los registros semióticos adecuados para la representación. Entonces, el alumno tiene que hacer correctamente el tratamiento y la conversión para poder resolver de manera correcta. En este caso, bueno, fue cuando precisamente comenzó lo del huachicol, la de sonar mucho, entonces fue relativamente representativo para el estudiante. Bien, después tenemos la fase 3, que básicamente no era parte de la investigación en los objetivos, sin embargo, una vez ya diseñado el taller y para continuar con la metodología, se continuó, que fue la fase de la experimentación. Entonces, en nuestra primera parte del taller, que es la parte intuitiva lógica, recordarán, era el tema del estambre. El alumno tenía que encontrar el factor de proporcionalidad, resolver algunos problemas. Entonces aquí fue súper importante la comunicación de ideas matemáticas, el trabajo siempre fue en pares o en equipos. Para lograr la construcción del concepto hubo amplio debate, se retomó mucho lo del lenguaje que maneja el enfoque ontosemiótico. Y bueno, aquí fue importante la desarticulación del algoritmo entre los datos reales que deben emplearse con este problema. Retomando esta desarticulación de Raymond Duval, dice que si no hay articulación en los estudiantes con lo que ellos aprenden, solamente se conforma un sistema separado de símbolos que no tienen que ver entre sí y su interacción mutua no es constructiva. Entonces, por eso se pretendió o se realizó la desarticulación aquí con los estudiantes. Y bueno, los alumnos pudieron expresar todas las respuestas de acuerdo a las representaciones que les fueron posibles, ¿sí? Esto a partir de lo que se utilizó en la paquetería de Office, que bueno, una vez que los alumnos lograron encontrar una regla o fórmula para no tener que hacer todo a mano o ir sumando, o iteradamente como es la multiplicación, bueno, aquí el alumno utilizó un razonamiento hipotético deductivo
para llegar a la relación matemática, en este caso la razón, y deducir la relación de proporcionalidad, pero con solo encontrar el factor o la razón, el estudiante pudo construir en este caso la fórmula para utilizar la paquetería de Office. Desafortunadamente, por cuestiones de acceso, solamente pudimos utilizar la paquetería de Office. Sin embargo, en la entrega de trabajos, varios estudiantes entregaron no solamente la tabla con las fórmulas ocupadas para Excel, sino que también se dieron a la tarea de hacer la gráfica. Bien, después también en cuanto a las situaciones de proporcionalidad que les comentaba sobre el cambio de moneda, el estacionamiento y la venta del arroz, fue importante aquí las respuestas que tuvieron los estudiantes porque, bueno, cuando llegamos precisamente a la relación y igual a kx, el modelo matemático, solamente pocos estudiantes lo hicieron de manera escrita, que a decir verdad era correcto, pero de manera verbal lo expresaron. Algunos lo expresaron como un producto, la mayoría, a decir verdad. Sin embargo, hubo algunos que lo establecieron como una expresión. Sin embargo, ya aquí solamente les hizo falta la expresión como una relación. Sin embargo, creo que para la parte intuitiva fue un buen avance, lo cual da cuenta que, bueno, los estudiantes pues tienen nociones de lo que hacen, aunque les cueste trabajo expresarlo. En la segunda fase o en la segunda parte de nuestro taller, que fue la situación didáctica retomada de la SEP, Lee, Piensa, Decide y Aprende, les decía que era sobre la elaboración de 100 galletas, pero la receta solo daba 80. Entonces, desde el principio, la situación les pregunta al estudiante sobre qué hacer en este caso, para poder hacer las galletas. Entonces, hubo varias respuestas como, le pondría una porción más de la indicado, o haría las galletas más pequeñas, o que uno no coma, o solo 80. Entonces fue básicamente empírico. Para después llegar a la parte en la que la situación les presenta diferentes formas para poder llegar al resultado, como es la forma tabular, ¿sí? Estableciendo una relación también, o sea, aplicando en este caso pues la cuarta proporcional, pero de manera explicada, y que llevaba al alumno básicamente de la mano para poder entender por qué establecer esta relación. Y además también como una fracción, como una parte de todo. ¿Sí? Estas fueron las diferentes representaciones que se mostraron en la situación didáctica que se retomó para el taller. Finalmente, la formalización, que era el problema de la gasolina. Bueno, aquí pues se eligen los registros que se consideran más adecuados para dicha representación. Una vez que se obtiene, pues se deben transformar en el mismo registro, tratamiento, conversión. Aquí no hubo ya detalles sobre el uso de las tablas. Después los alumnos llegaron ya a establecer una relación, en este caso llegaron al pensamiento variacional como una función. Y además el uso de la tecnología permitió que también establecieran hasta su fórmula para emplearse en la paquetería. Y la gráfica. O sea, aquí como pueden observar también establecieron la forma y igual a kx. Bien, finalmente tenemos la última fase de la metodología, que fue la fase 4, que es el análisis a posteriori, después de que se aplica las otras tres. Bueno, y aquí básicamente, entre otras, resalto tres observaciones o conclusiones finales sobre este trabajo. La primera es que resolver situaciones de proporcionalidad de tipo valor faltante haciendo el uso de factor de proporcionalidad. Y bueno, los alumnos también pudieron asociarlo para crear un modelo matemático de tipo funcional para encontrar cualquier valor. Y que bueno, al crear un modelo matemático que les permite expresar sus ideas, también lo lograron no solamente de manera aritmética, sino algebraica, funcional y con tecnología. Y se logra la comprensión relacional mediante el cambio de registro semiótico al hacer uso de diferentes registros. Bien, la importancia de este trabajo radicó precisamente en cómo la proporcionalidad directa y de la forma y igual a que x puede tener diferentes registros semióticos, es decir, diferentes representaciones mentales,
Y lo importante de este trabajo fue que los estudiantes lograron con el diseño del taller, sí se logró el cometido, que fue que ellos coadyuvaron un poco en sus representaciones. Considero demasiado importante no solo la representación en forma de proporcionalidad, sino en cualquier otro entorno matemático, con que cualquier otro objeto matemático y didáctico, porque bueno, entre mayores representaciones podamos ofertarles a los estudiantes o que ellos mismos puedan encontrarlos en su entorno, en la vida escolar, que básicamente es lo que como docentes nos corresponde, pues ellos tienen la posibilidad de poder ver todo como un todo conectado para que las matemáticas tengan forma, sentido y significado. Entonces, esto sería todo por mi parte. Agradezco mucho su tiempo y estoy para cualquier duda. Muchas gracias.